Salvé a 23 alumnos antes de morir aplastada por 3 pisos de concreto. Pero lo que nadie te cuenta es lo que vi mientras mi cuerpo aún estaba caliente bajo los escombros. Mi nombre es Remedios Guamán Salcedo, y necesito contarte lo que realmente sucedió aquel domingo 23 de junio de 2019 en Arequipa, porque los noticieros solo mostraron los escombros y las cifras, pero jamás revelaron la verdad completa sobre las almas que quedamos atrapadas entre dos mundos. Detente un instante antes de la historia de hoy. Si realmente deseas cambiar tu vida y empezar a manifestar salud, amor y prosperidad, necesitas conocer el manual de manifestación. Es un paso a paso sencillo que miles de personas ya están aplicando con resultados reales. Ingresa al enlace en la descripción y comienza ahora mismo. No esperes más. El cambio empieza cuando tomas acción. Esa mañana me desperté a las 5:47, 13 minutos antes de que sonara el despertador, como siempre me ocurría desde niña. Mi esposo Nicolás aún roncaba suavemente a mi lado, con esa respiración pausada que tienen los mineros acostumbrados al aire delgado de Cerro Verde. Me levanté descalza para no hacer ruido, y al pisar el piso frío de loseta sentí algo extraño, como si la casa colonial que heredé de mi abuela Carmen estuviera más fría de lo normal, casi como si la tierra misma se hubiera enfriado durante la noche. Mientras preparaba el café en la cocina, observé por la ventana cómo el volcán Misti se teñía de un rosa pálido con los primeros rayos del sol. Había algo diferente en su silueta esa mañana, una especie de vibración sutil que emanaba de su cono perfecto. Los perros del barrio de Caima llevaban ladrando toda la noche, y ahora entiendo que ellos sabían lo que nosotros, los humanos ciegos, no podíamos percibir. Mis hijos gemelos, Adrián y Luciana, bajaron a desayunar a las 6:30. Luciana tenía ojeras profundas y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo algo que ahora me hiela el alma recordar. Mamá, soñé que la abuela Carmen te llamaba desde una plaza llena de luz blanca, pero tú no podías escucharla porque había mucho ruido de piedras cayendo. La regañé suavemente por sus supersticiones, diciéndole que dejara de leer tanto sobre misticismo andino en Internet, que se concentrara en sus estudios de medicina en la Universidad Nacional de San Agustín. Adrián, siempre más pragmático, se burló de su hermana mientras devoraba su plato de quinoa con leche y pan marraqueta. Él estudiaba ingeniería civil y constantemente hablaba sobre la resistencia sísmica de las construcciones en Arequipa, especialmente después del terremoto del 2001. Mamá, el colegio donde enseñas es una trampa mortal, me decía cada vez que pasábamos por ahí. Esas columnas no aguantarían ni un temblor de 6 grados. Yo le respondía que el Colegio Nacional San Agustín había sobrevivido a todos los terremotos desde 1854, que no fuera alarmista. Nicolás se levantó a las 7:00, como todos los domingos que tenía turno en la mina. Me abrazó por detrás mientras yo lavaba los platos, y me susurró al oído que me amaba. Fue un abrazo más largo de lo normal, de esos que te dan cuando el alma presiente una despedida. Me dijo que había soñado con su padre, muerto hace 15 años en un derrumbe minero, y que en el sueño le decía que cuidara mucho a la familia. Son solo nervios por el nuevo túnel que estamos excavando, me dijo tratando de convencerse a sí mismo. A las 8:30 salí hacia el colegio. Aunque era domingo, teníamos una jornada especial de recuperación de clases por el paro de maestros del mes anterior. Mientras caminaba por las calles empedradas del centro histórico, noté que las palomas no estaban en la plaza de armas. El silencio era inquietante, antinatural. La señora Eulalia, que vendía flores en la esquina de la catedral, me detuvo para decirme que sus claveles se habían marchitado todos durante la noche sin razón aparente. «Es mal agüero, profesora Remedios», me dijo persignándose. «La Pachamama está molesta». Llegué al colegio a las 9:00. El edificio de 3 pisos, construido en 1952, se erguía imponente con su fachada de sillar blanco típico de Arequipa. Subí las escaleras hasta mi salón del 3er piso, el aula 301, donde daría mi clase sobre las culturas preincaicas a los estudiantes de 4º año de secundaria. Mientras preparaba mis materiales, observé por la ventana cómo una bandada de cóndores volaba inusualmente bajo sobre la ciudad, formando círculos perfectos sobre el casco histórico. Los estudiantes comenzaron a llegar a las 9:30. Ese día vinieron 35 de los 42 alumnos inscritos. Recuerdo cada uno de sus rostros con una claridad que duele. Camila Vargas con su trenza larga y su sonrisa tímida. Jorge Mamani con sus lentes gruesos y su cuaderno siempre impecable. Los hermanos Condori que se sentaban juntos en la última fila. Isabela Flores que soñaba con ser arqueóloga.
Miguel Chávez, que siempre llegaba con su uniforme desarreglado pero con las mejores preguntas sobre historia. Comencé la clase a las 10:00, hablando sobre la cultura wari y su influencia en la región de Arequipa. Les mostré réplicas de cerámicas que había conseguido en el museo. Les hablé sobre cómo nuestros ancestros leían las señales de la naturaleza, cómo respetaban a los apus, los espíritus de las montañas. Isabela levantó la mano y preguntó si yo creía en esas cosas. Le respondí que la sabiduría ancestral no debía descartarse solo porque la ciencia moderna no pudiera explicarla completamente. A las 11:30 hicimos un receso de 15 minutos. Varios estudiantes salieron al patio, otros se quedaron en el salón revisando sus celulares. Camila se acercó a mi escritorio y me confesó que estaba embarazada, que no sabía cómo decírselo a sus padres. La abracé y le prometí que la ayudaría, que hablaríamos con la psicóloga del colegio el lunes. Nunca hubo un lunes para nosotras. Retomamos la clase a las 11:45. Estaba explicando el sistema de caminos del Imperio Wari cuando Jorge Mamani interrumpió diciendo que se sentía mareado. Luego Miguel dijo que el piso se estaba moviendo. Yo también lo sentí, una vibración sutil que crecía en intensidad. Mi primera reacción fue pensar que era un temblor menor, de esos que experimentamos cada cierto tiempo en Arequipa. Pero a las 11:47, el mundo como lo conocíamos terminó. El primer sacudón fue horizontal, tan violento que los pupitres se deslizaron como si estuvieran sobre hielo. Los vidrios de las ventanas estallaron en una lluvia de fragmentos brillantes. Los estudiantes gritaron y yo grité más fuerte, debajo de las mesas. ¡Ahora! ¡Cúbranse la cabeza! Mi entrenamiento de simulacros tomó el control, mientras mi mente se fragmentaba entre el terror y la necesidad de proteger a mis niños, porque en ese momento todos eran mis niños. El segundo movimiento fue vertical, como si un gigante hubiera tomado el edificio y lo hubiera sacudido como una maraca. Escuché el crujido del concreto, un sonido que jamás olvidarás una vez que lo escuchas, como huesos rompiéndose pero amplificado 1000 veces. El techo comenzó a agrietarse en líneas que se extendían como relámpagos petrificados. Vi a Isabela paralizada de terror en medio del salón y corrí hacia ella. La empujé debajo de un pupitre, justo cuando una viga de concreto cayó donde ella había estado parada. Jorge Mamani estaba tratando de salir por la puerta, pero le grité que se quedara, que las escaleras serían una trampa mortal. Los hermanos Condori se abrazaban bajo su mesa llorando y llamando a su madre. El terremoto no duraba los segundos usuales. Este monstruo de 7.8 grados se extendió por lo que parecieron horas, pero fueron solo 7 minutos. 7 minutos en los que el edificio de 1952 que Adrián había llamado Trampa Mortal demostró que tenía razón. Las columnas del primer piso se dieron primero, luego el segundo piso se compactó como un acordeón, y nosotros en el tercero comenzamos a caer en una lluvia de concreto, metal y terror puro. En esos últimos segundos de mi vida física, mi mente se volvió extraordinariamente clara. Podía ver a cada estudiante, calcular trayectorias, anticipar dónde caerían los escombros más pesados. Mi cuerpo se movió por instinto puro, empujando a Camila lejos de una ventana que explotaba, arrastrando a Miguel hacia el marco reforzado de la puerta, gritando instrucciones que se perdían en el rugido del colapso. Cuando el techo finalmente cedió completamente, me encontraba cubriendo con mi cuerpo a 3 estudiantes más pequeños en la esquina que parecía más segura del salón. María Quispe de apenas 14 años, Pedro Apaza de 15 y la pequeña Ana Caguana que había cumplido 14 la semana anterior. Sentí el primer impacto en mi espalda. Una viga que me rompió la columna instantáneamente. No hubo dolor en ese momento, solo una extraña desconexión, como si estuviera viendo la escena desde afuera. El segundo impacto fue una losa de concreto que me aplastó el torso. Sentí mis costillas quebrarse como ramitas secas, mis pulmones colapsar, mi corazón luchar por latir contra la presión imposible. Pero mis brazos seguían protegiendo a los 3 niños debajo de mí, formando una pequeña burbuja de supervivencia en medio del caos. La oscuridad llegó cuando el resto del edificio terminó de colapsar sobre nosotros. Pero en esa oscuridad ocurrió algo extraordinario. Podía escuchar los latidos de los corazones de los niños que protegía. Podía sentir su respiración agitada pero viva. Y más allá de eso, podía percibir algo más, puntos de luz donde sabía que otros estudiantes habían sobrevivido, atrapados pero vivos en diferentes bolsas de aire entre los escombros. Mi último pensamiento consciente como ser humano encarnado fue una cuenta. 23 de mis 35 estudiantes seguían vivos. 23 almas que tendrían la oportunidad de ser rescatadas.
de volver a ver el sol, de abrazar a sus familias. Ese conocimiento llenó mi corazón de una paz inexplicable mientras mi cuerpo dejaba de funcionar. Pero aquí está la parte que los noticieros nunca contaron, la verdad que solo puedo revelar ahora desde este lado del velo. En el momento exacto en que mi corazón dio su último latido, a las 11:54 de ese domingo maldito y bendito a la vez, no experimenté el final que esperaba. No hubo oscuridad total, no hubo un simple apagón de la conciencia. En lugar de eso, me encontré flotando sobre los escombros, observando mi propio cuerpo aplastado, pero aún protegiendo a esos 3 niños. Podía ver todo el desastre desde arriba. El colegio completamente colapsado. Otros edificios en el centro histórico convertidos en montañas de escombros. Las grietas en las calles que parecían heridas abiertas en la piel de la ciudad. Pero también podía ver algo que ningún ojo humano podría percibir. Otros espíritus como yo, recién liberados de sus cuerpos, flotando confundidos sobre la destrucción. Y entonces la vi. Mi abuela Carmen, muerta hacía 22 años, estaba parada sobre los escombros del colegio, vestida con su pollera tradicional y su yicla bordada, exactamente como la recordaba, pero emanando una luz suave que no pertenecía a este mundo. Me sonrió con esa misma sonrisa que me daba cuando era niña, y me raspaba las rodillas jugando en su patio. Remedios, mi niña valiente, me dijo con una voz que resonaba directamente en mi conciencia. Tu trabajo aquí ha terminado, pero tu verdadera misión apenas comienza. El tiempo se comporta de manera extraña cuando estás muriendo. Los físicos hablan de la relatividad, pero ninguna ecuación puede capturar lo que experimenté durante esos 7 minutos interminables entre las 11:47 y las 11:54 de aquel domingo. Cada segundo se estiraba como un chicle infinito, permitiéndome observar, sentir y comprender cosas que en circunstancias normales habrían pasado inadvertidas. El primer minuto fue de negación pura. Mi mente racional, esa que había enseñado historia durante 19 años, insistía en que esto era solo otro temblor más, que Arequipa había sobrevivido a cientos de ellos, que el edificio resistiría como siempre. Pero mi cuerpo ya sabía la verdad. Cada célula de mi ser gritaba peligro, mientras el piso ondulaba como agua y los pupitres danzaban una danza macabra por todo el salón. Recuerdo con precisión quirúrgica cómo Jorge Mamani vomitó sobre su cuaderno de apuntes justo cuando la primera grieta apareció en el techo. El vómito salpicó sus notas sobre la cultura wari que había estado tomando meticulosamente minutos antes. Isabela Flores se había orinado del miedo. La mancha oscura extendiéndose por su falda gris del uniforme, mientras permanecía paralizada mirando las ventanas que vibraban como si fueran a explotar. Y explotaron, por supuesto, lanzando miles de diamantes mortales por todo el salón. Durante el segundo minuto, mi rol de profesora tomó control absoluto. Mi voz se volvió firme, autoritaria, más fuerte que el rugido del terremoto mismo. Triángulo de vida. Junto a los pupitres, no debajo. Protejan sus cabezas. Había leído sobre esa técnica en un seminario de gestión de desastres al que el ministerio nos había obligado a asistir. Ironías de la vida. La mayoría de nosotros habíamos ido de mala gana, quejándonos del tiempo perdido. Miguel Chávez fue el primero en reaccionar correctamente, arrastrándose hacia el espacio entre 2 pupitres volteados. Su movimiento pareció despertar a los demás del trance. Los hermanos Condori, Carlos y César, se movieron sincronizadamente como siempre hacían todo, buscando refugio detrás del escritorio masivo de madera que había pertenecido al colegio desde su fundación. Camila Vargas, con su embarazo secreto de 3 meses que me había confesado minutos antes, se protegió instintivamente el vientre mientras buscaba dónde guarecerse. El tercer minuto trajo el sonido del apocalipsis. No era solo el terremoto, era la sinfonía completa de la destrucción. El concreto gritaba, el metal chillaba, los cables eléctricos zumbaban y chisporroteaban, las tuberías de agua estallaban con silbidos agudos. Pero por encima de todo eso, estaban los gritos humanos, no solo de mis estudiantes, sino de todo el edificio. Podía escuchar a la profesora Mónica del segundo piso, gritando instrucciones a sus alumnos de primero de secundaria. El conserje don Fermín rezaba el Padre Nuestro a todo pulmón desde algún lugar del primer piso. Fue en ese momento cuando vi algo que la ciencia no puede explicar. Una grieta en el techo se abrió directamente sobre donde estaba parada la pequeña Ana Caguana, y juro por mi alma que el tiempo se detuvo por una fracción de segundo. Pude ver cada fragmento de concreto suspendido en el aire, calculé la trayectoria exacta, y mi cuerpo se movió con una velocidad sobrehumana. La alcancé justo a tiempo,
empujándola hacia la esquina del salón, donde Pedro Apaza y María Quispe ya se habían refugiado. El cuarto minuto fue cuando el edificio comenzó su danza mortal definitiva. El movimiento cambió de horizontal a vertical, y súbitamente estábamos en una licuadora gigante. Vi cómo el pizarrón donde había estado escribiendo sobre los quipus incaicos se desprendió de la pared y voló como un proyectil, estrellándose contra el lugar donde yo había estado parada segundos antes. Mi escritorio, ese mueble pesado de metal que odiaba por lo difícil que era moverlo, se deslizó por el piso inclinado y atravesó la pared como si fuera de papel. Roberto Puma, un chico callado que se sentaba siempre al fondo, tuvo la desgracia de estar en el camino del escritorio. El impacto lo lanzó contra la ventana ya rota, y vi con horror cómo caía hacia el patio 3 pisos abajo. Su grito se perdió entre el caos, pero sus ojos, Dios mío, sus ojos se encontraron con los míos por un instante eterno antes de desaparecer. Tenía solo 15 años y quería ser veterinario porque amaba a los animales más que a las personas. Durante el quinto minuto, el edificio comenzó a colapsar piso por piso. Primero escuchamos un estruendo masivo desde abajo, como si hubieran detonado dinamita en los cimientos. El piso se inclinó violentamente hacia el este, y todos comenzamos a deslizarnos hacia ese lado. Los pupitres, los estudiantes, los pedazos de techo que ya habían caído, todo convergía hacia la pared este como agua hacia un desagüe. Sofía Huanca y Daniela Cáceres estaban tomadas de las manos, como habían hecho desde que eran mejores amigas en primaria. Las vi deslizarse juntas, sus uniformes rasgados, sus rostros cubiertos de polvo blanco del yeso pulverizado, pero sus manos nunca se soltaron. Cuando una viga cayó sobre ellas, murieron instantáneamente, pero seguían tomadas de las manos. Esa imagen está grabada en mi memoria espiritual con fuego eterno. Fue entonces cuando tomé la decisión que definiría mis últimos momentos físicos. Vi que la esquina noroeste del salón, donde estaban Ana, Pedro y María, parecía ser la más estable. Las vigas de soporte convergían allí creando un pequeño espacio reforzado. Pero había otros estudiantes desperdigados por todo el salón que necesitaban ayuda. Mi mente hizo un cálculo imposible. Salvar a 3 seguro, o intentar salvar a más con el riesgo de no salvar a ninguno. El sexto minuto fue pura acción instintiva. Mi cuerpo se movió como nunca antes, como si estuviera poseído por una fuerza sobrenatural. Arrastré a Luis Calo hacia la esquina segura, su pierna obviamente rota dejando un rastro de sangre en el piso. Empujé a Carolina Aima justo cuando una sección del techo caía donde ella estaba. Grité a los gemelos Condori que corrieran hacia mí y milagrosamente me escucharon y obedecieron. Pero el tiempo se agotaba. El piso del segundo nivel comenzó a ceder, y podía escuchar los gritos de los estudiantes y la profesora Mónica siendo aplastados. El sonido de huesos rompiéndose y órganos reventando es algo que ningún ser humano debería escuchar jamás. Es un sonido húmedo, sordo, final. Y entonces supe que nosotros éramos los siguientes. Tomé a los 3 más pequeños, Ana, Pedro y María, y los empujé contra la esquina, cubriéndolos con mi cuerpo. Les grité a los otros que vinieran, que se apretaran contra nosotros, que formáramos una pirámide humana de protección. Algunos lo lograron. Lucía Mamani se arrastró hasta nosotros con un brazo evidentemente dislocado. José Laime llegó cargando a su compañero Diego Vargas, que estaba inconsciente. Carmen Alave se unió a nosotros rezando el Ave María entre sollozos. El séptimo minuto fue el final y el principio simultáneamente. El techo completo se dio con un rugido que parecía venir del centro mismo de la tierra. Miles de toneladas de concreto, metal y escombros cayeron sobre nosotros. Sentí el primer impacto en mi espalda alta, justo entre los omóplatos. La viga de acero me atravesó parcialmente, pero mi columna vertebral se rompió instantáneamente, cortando toda sensación por debajo del cuello. Pero mi mente seguía terriblemente lúcida. Podía escuchar a Ana llorando debajo de mí, llamando a su mamá entre hipos. Pedro rezaba en quechua, las antiguas oraciones que su abuelo le había enseñado. María estaba en shock, completamente silenciosa, pero podía sentir su pequeño cuerpo temblando contra el mío. La segunda ola de escombros fue más misericordiosa. Una losa masiva de concreto me aplastó el cráneo parcialmente, y mi visión se fragmentó en un caleidoscopio de imágenes inconexas. Vi a mi esposo Nicolás en la mina, sin saber aún lo que había pasado. Vi a mis gemelos, Adrián y Luciana, corriendo por las calles destruidas de Arequipa, buscándome. Vi a mi madre, muerta hacía 5 años,
esperándome con los brazos abiertos en algún lugar lleno de luz. Pero también vi algo más, algo que trasciende la comprensión humana normal. En esos últimos segundos de conciencia corporal, cuando mi cerebro se apagaba por falta de oxígeno, experimenté una expansión de percepción que no tiene nombre en ningún idioma humano. Podía sentir cada alma en el edificio colapsado, cada chispa de vida luchando contra la oscuridad. Podía percibir sus miedos, sus últimos pensamientos, sus arrepentimientos y sus actos finales de amor. Jorge Mamani, el chico de lentes gruesos, murió pensando en su perro Copito que lo esperaba en casa. Isabela Flores, mi futura arqueóloga, murió aferrándose a un fragmento de cerámica wari que llevaba como amuleto. Los hermanos Condori murieron exactamente al mismo tiempo, sus corazones deteniéndose en sincronía perfecta como habían vivido toda su vida. Miguel Chávez sobrevivió en una bolsa de aire, y pude sentir su terror y su esperanza mezclados mientras esperaba el rescate. Camila Vargas también sobrevivió inicialmente, protegiendo su vientre, susurrándole a su bebé no nacido que todo estaría bien, que mamá lo protegería. 11 de mis estudiantes murieron instantáneamente, 12 morirían en las siguientes horas, y 23 serían rescatados con vida. Mi último latido llegó a las 11:54:23, según supe después por los registros forenses. Pero aquí está lo extraordinario. Mi conciencia no se apagó como una vela. En lugar de eso, experimenté algo como un desprendimiento, como quitarse un abrigo muy pesado que no sabías que estabas usando. De repente, me encontré flotando sobre mi propio cuerpo destrozado, viéndolo desde arriba con una mezcla de desapego y compasión infinita. Mi cuerpo estaba irreconocible, aplastado bajo toneladas de escombros, pero aún mantenía la posición protectora sobre los 3 niños. Y entonces vi algo que me llenó de un gozo inexplicable. Ana, Pedro y María respiraban. Estaban atrapados, aterrorizados, heridos, pero vivos. Mi cuerpo muerto había formado una pequeña caverna que les había salvado la vida. Desde mi nueva perspectiva incorpórea, podía ver todo el desastre. El Colegio Nacional San Agustín había desaparecido, reemplazado por una montaña de escombros de 3 pisos de altura. Pero no era el único. Por todo el centro histórico de Arequipa, edificios coloniales y modernos habían colapsado. La catedral tenía una torre menos, la plaza de armas estaba agrietada como un huevo roto, y el hospital Goyeneche estaba parcialmente derrumbado con pacientes y personal médico atrapados dentro. Podía ver las almas de los recién fallecidos elevándose de los escombros como vapor de agua en una mañana fría. Algunas subían directamente hacia una luz que pulsaba sobre la ciudad. Otras, como yo, permanecían flotando, observando, aparentemente esperando algo o a alguien. Y unas pocas, las más perturbadas, parecían no darse cuenta de que habían muerto y trataban desesperadamente de volver a sus cuerpos destrozados. Fue entonces cuando escuché la voz de mi abuela Carmen, clara como el agua de manantial. Remedios, mi niña valiente, no te quedes mirando la destrucción, mira la luz. Y cuando levanté mi vista espiritual hacia donde su voz me guiaba, vi algo que ningún ojo mortal ha visto jamás. Una ciudad de luz suspendida sobre los Andes, pulsando con una energía que era puro amor, pura conciencia, puro propósito. Y supe, con una certeza que trasciende toda duda, que mi muerte no era un final, era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Mi abuela Carmen no estaba sola. Detrás de ella, emergiendo de una neblina dorada que no pertenecía al mundo físico, aparecieron figuras que reconocí de fotografías antiguas y relatos familiares. Mi bisabuelo Fermín Guamán, el curandero de Chivay que murió en 1952, vestía su poncho ceremonial tejido con lana de vicuña y sostenía un bastón de chonta tallado con símbolos que ahora podía leer perfectamente, aunque en vida nunca aprendí su significado. Su rostro moreno surcado por arrugas profundas irradiaba una sabiduría milenaria que trascendía su apariencia de anciano campesino. Junto a él estaba mi tía Esperanza Salcedo, quien había muerto en el parto de su primer hijo en 1987, luciendo joven y radiante, sin rastro del sufrimiento que la había llevado. Su bebé, mi primo que nunca conocí en vida, estaba en sus brazos, no como un recién nacido, sino como un ser de luz con forma infantil que emanaba una pureza indescriptible. Mi abuelo paterno, Teodoro Salcedo, minero como mi esposo, quien había muerto en un derrumbe en Cerro de Pasco en 1978, estaba allí con su casco de minero transformado en una corona de luz cristalina. Pero había otros seres que no reconocí inmediatamente, vestidos con ropajes que parecían pertenecer a diferentes épocas de la historia peruana.
Una mujer con un tocado de plumas iridiscentes y un unku bordado con hilos que brillaban como estrellas líquidas. Un hombre con la vestimenta de un chasqui imperial, pero cuyos pies no tocaban los escombros mientras se movía. Una niña que no tendría más de 7 años, con trenzas largas decoradas con cintas de colores imposibles, colores que no existen en el espectro visible humano. Bienvenida, Remedios, guardiana de las memorias, dijo mi bisabuelo Fermín con una voz que resonaba no en mis oídos inexistentes, sino directamente en mi conciencia. Has cumplido tu primera misión protegiendo a los niños. Ahora comienza tu verdadero trabajo. No entendía nada, pero lo entendía todo simultáneamente, si es que eso tiene algún sentido. Mi mente, liberada de las limitaciones del cerebro físico, podía procesar múltiples niveles de realidad al mismo tiempo. Veía los escombros físicos donde yacía mi cuerpo, pero también veía las corrientes de energía que fluían a través de ellos, los hilos de conexión entre las almas de los vivos y los muertos, las grietas en el velo entre dimensiones que el terremoto había abierto. La mujer del tocado de plumas se acercó flotando, y cuando estuvo cerca, supe instantáneamente quién era. Mama Okyo, no la figura mitológica, sino una sacerdotisa real que había vivido en estos valles hace 800 años y que ahora servía como guardiana de las transiciones violentas. Cada desastre natural, me explicó telepáticamente, abre portales entre los mundos. Nosotros, los guardianes, ayudamos a las almas confundidas a encontrar su camino. Me mostró, con solo tocar mi frente espiritual, la verdadera magnitud del desastre. No solo las 847 vidas que se perderían en total, sino las ondas de dolor que se expandirían como círculos en el agua. Vi a mi esposo Nicolás recibiendo la noticia en la mina, cayendo de rodillas en el túnel oscuro, sus compañeros sosteniéndolo mientras gritaba mi nombre. Vi a Luciana, mi hija sensitiva, sintiendo el momento exacto de mi muerte como una daga de hielo en su corazón, interrumpiendo su examen de anatomía para correr hacia el colegio. Vi a Adrián, mi ingeniero pragmático, organizando equipos de rescate con sus compañeros de universidad, usando sus conocimientos para identificar dónde podrían haber bolsas de supervivientes, negándose a creer que su madre estuviera muerta hasta que viera el cuerpo. Vi las vigilias con velas en la plaza de armas, los equipos de rescate mexicanos llegando con sus perros entrenados, los topos chilenos excavando con sus manos desnudas cuando las máquinas no podían acceder. Pero mira más profundo, me instruyó el hombre vestido como Chasqui, quien se identificó como Huáscar Inti, mensajero entre los mundos desde tiempos precolombinos. Me mostró otra capa de realidad, los espíritus de los Apus, los señores de las montañas, reunidos en consejo alrededor del Misti. El volcán no era solo roca y magma, era un ser consciente, antiquísimo, que había observado el nacimiento y muerte de civilizaciones enteras. Y estaba dolido, no enojado como sugerían las leyendas populares, sino profundamente triste por la necesidad de este sacrificio. Vi cómo el terremoto no había sido un castigo, sino una liberación necesaria de presión tectónica, que, de haberse acumulado más, habría resultado en una erupción volcánica que habría borrado completamente a Huarequipa del mapa. 847 vidas para salvar 800,000, murmuró el espíritu del Misti, una voz como lava enfriándose. El cálculo cósmico es cruel pero necesario. Mi abuela Carmen me tomó de lo que habría sido mi mano si aún tuviera forma física. Su toque era cálido, reconfortante, exactamente como recordaba de cuando era niña, y me consolaba después de una pesadilla. Ven, mi niña, hay alguien que necesitas conocer urgentemente. Me guió a través de los escombros espectrales, y fue entonces cuando me di cuenta de que podía ver múltiples versiones de la misma realidad superpuestas. Estaba el Arequipa físico destruido, con sus edificios colapsados y sus calles agrietadas. Pero también estaba el Arequipa etérico, una ciudad de luz que existía en el mismo espacio, pero en una frecuencia diferente, intacta y más hermosa que cualquier cosa que hubiera visto en vida. Llegamos a donde había estado la catedral, y allí, flotando sobre las ruinas de la torre caída, estaba un ser que irradiaba una autoridad espiritual inmensa. Era el padre José María, el primer obispo de Arequipa, muerto en 1622, pero su apariencia había trascendido cualquier afiliación religiosa específica. Vestía ropas que parecían tejidas con luz de luna, y sus ojos contenían la compasión acumulada de 4 siglos ayudando a las almas en transición. Remedios, dijo con una voz que era simultáneamente trueno suave y brisa primaveral.
Has sido elegida como una de las coordinadoras de este evento de transición masiva. Tu experiencia como maestra, tu sacrificio protegiendo a los niños y tu conexión ancestral con los guardianes te califican para esta misión. No pude evitar preguntar, aunque la pregunta se formó como pensamiento puro sin necesidad de palabras. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien más preparado, más espiritual, más puro? La niña de las trenzas imposibles se rió. Un sonido como campanillas de cristal. ¿Acaso no entiendes, tía Remedios? La pureza no viene de nunca haber pecado, sino de elegir el amor sobre el miedo en el momento crucial. Protegiste a niños que ni siquiera eran tus hijos biológicos. Esa es la pureza que importa aquí. Fue entonces cuando comencé a ver a los otros recién fallecidos llegando a este punto de reunión espiritual. Primero, llegó la profesora Mónica del segundo piso, su forma espiritual todavía mostrando signos del trauma, como heridas de luz donde su cuerpo había sido aplastado. Detrás de ella, 11 de sus estudiantes, algunos llorando lágrimas de energía pura, otros mirando con asombro la nueva realidad que los rodeaba. Don Fermín, el conserje, apareció luciendo décadas más joven, su joroba enderezada, sus manos artríticas ahora ágiles y luminosas. Me sonrió con dientes perfectos que nunca tuvo en vida. Profesora Remedios, parece que ahora estamos en el mismo salón de clases, ¿no? Roberto Puma, mi estudiante que había caído por la ventana, llegó corriendo en su forma espiritual, ya sin el terror que había visto en sus ojos durante su caída. Profesora, profesora, puedo volar. Mire. Y efectivamente, se elevó y dio vueltas en el aire como había soñado hacer toda su vida. Pero no todos los espíritus estaban en paz. Vi a Daniela Cáceres buscando desesperadamente a su amiga Sofía Huanca, sin darse cuenta de que Sofía estaba justo a su lado, tratando de tocarla pero sin poder hacer contacto, porque estaban vibrando en frecuencias emocionales diferentes. El trauma las había separado temporalmente, incluso en la muerte. Mi bisabuelo Fermín se acercó a ellas y, con gestos que parecían tejer hilos invisibles, sincronizó sus vibraciones. Cuando finalmente se vieron, se abrazaron con tal intensidad que crearon un destello de luz que iluminó todo el plano astral. La muerte no separa a las almas que se aman, explicó Fermín. Solo necesitan recordar cómo encontrarse. Los guardianes nos reunieron a todos los recién fallecidos del terremoto, no solo del colegio, sino de toda la ciudad. Éramos exactamente 847 almas, como había predicho el espíritu del Misty. Había bebés que habían muerto en sus cunas cuando los techos colapsaron, ancianos que murieron del susto antes de que los escombros los tocaran, adultos que habían muerto tratando de salvar a otros, como yo. Mama Okyo tomó el centro del círculo que formamos. Hermanas y hermanos en transición, comenzó, han sido liberados abruptamente de sus cuerpos físicos, pero su trabajo en la Tierra no ha terminado necesariamente. Algunos de ustedes seguirán hacia las esferas superiores de existencia. Otros elegirán permanecer como guardianes y ayudantes. Y unos pocos, me miró directamente, serán entrenados como trabajadores de rescate espiritual. El padre José María continuó. El terremoto ha dejado miles de heridos, física y emocionalmente. Muchos sobrevivientes quedarán atrapados entre los escombros por días. Algunos morirán lentamente, solos y aterrados. Necesitamos voluntarios que los acompañen en esa transición, que les muestren que no están solos, que la muerte no es el final. Sin dudarlo, di un paso adelante, o el equivalente espiritual de dar un paso. Yo lo haré. Si pude proteger a mis estudiantes con mi cuerpo, puedo proteger a otros con mi espíritu. Varios otros se unieron a mí. Don Fermín, por supuesto, quien había pasado 40 años cuidando el colegio y no iba a detenerse ahora. La profesora Mónica, 3 de mis estudiantes mayores que habían muerto, incluyendo a Isabela Flores, quien dijo, si voy a ser arqueóloga del más allá, mejor empiezo excavando almas en lugar de cerámicas. El entrenamiento comenzó inmediatamente. El tiempo no funciona igual en el plano espiritual, así que mientras en el mundo físico apenas habían pasado minutos desde el terremoto, nosotros experimentamos lo que se sentía como días de instrucción intensiva. Aprendimos a hacernos visibles a los moribundos, a transmitir paz con nuestra presencia, a crear pequeñas burbujas de luz que aliviaran el dolor de los que agonizaban. Mi tía Esperanza me enseñó cómo sostener la mano etérica de alguien que moría solo. Mi abuelo Teodoro me mostró cómo cantar las canciones que los mineros atrapados recordaban de su infancia, para darles consuelo en la oscuridad.
Mi abuela Carmen me instruyó en el arte de aparecer en los sueños de los sobrevivientes en duelo, no para asustarlos, sino para darles paz y certeza de que sus seres queridos estaban bien. Pero la lección más importante vino de la pequeña de las trenzas imposibles, quien finalmente reveló que era mi hermana que había muerto al nacer, antes de que yo naciera, y que había estado cuidándome toda mi vida desde este lado. El secreto, me dijo, es recordar que el amor es el único puente real entre los mundos. El amor no conoce la muerte, no respeta las barreras dimensionales, y siempre, siempre encuentra una manera de manifestarse. Mientras entrenábamos, podía ver el mundo físico abajo como a través de un velo delgado. Los equipos de rescate comenzaban a llegar. Mi hijo Adrián estaba entre ellos, dirigiendo un grupo de estudiantes de ingeniería con cascos improvisados, gritando mi nombre entre los escombros del colegio. Mi corazón espiritual, si es que tal cosa existe, se partió al verlo cavar con sus manos hasta que sangraron, negándose a aceptar que su madre pudiera estar muerta. Luciana había llegado también, pero ella no cavaba. Estaba parada en un punto específico de los escombros, exactamente sobre donde yacía mi cuerpo, con los ojos cerrados y las manos extendidas. Podía sentirme, lo supe instantáneamente. Su don, esa sensibilidad que yo había descartado como superstición, era real y le permitía percibir mi presencia. «Mamá», susurró, y aunque su voz física era apenas audible entre el caos del rescate, resonó como un trueno en el plano espiritual. «Mamá, sé que estás aquí, sé que estás bien, pero papá necesita saberlo. Adrián necesita saberlo. Por favor, encuentra una manera de decírnoslo». Y en ese momento los guardianes del APU me miraron expectantes. Mi entrenamiento básico estaba completo. Era hora de comenzar mi verdadera misión. Ser un puente entre los mundos, una mensajera de esperanza en medio de la tragedia más grande que Arequipa había experimentado en un siglo. El padre José María se acercó para darme la bendición final antes de mi primera misión. Recuerda, Remedios, no puedes cambiar el destino de los que deben morir, pero puedes hacer que su transición sea pacífica. No puedes eliminar el dolor de los que quedan, pero puedes plantar semillas de esperanza en sus corazones. Ese es tu trabajo ahora. Miré una vez más a mi familia buscándome entre los escombros, memoricé sus rostros cubiertos de polvo y lágrimas, y me preparé para descender hacia el caos, no como Remedios la profesora de historia, sino como Remedios la trabajadora de luz, la guardiana de las transiciones, la que susurra paz en medio del terror. Mi primera asignación me esperaba. Un niño de 8 años atrapado en el sótano de una panadería colapsada, con las piernas aplastadas, muriendo lentamente mientras llamaba a su madre. Su nombre era Sebastián Choque, y tenía exactamente 3 horas de vida restante. Mi trabajo era asegurarme de que no pasara esos últimos momentos solo y aterrorizado. Descendí hacia él, envuelta en toda la luz y amor que había aprendido a canalizar, lista para cumplir mi nuevo propósito en esta extraña existencia después de la vida. Después de acompañar al pequeño Sebastián Choque en sus últimas 3 horas, sosteniéndolo en brazos etéricos mientras cantaba las canciones de cuna que su madre le habría cantado, fui convocada a un lugar que desafía toda descripción terrenal. Los guardianes lo llamaban Wilka Yacta, la ciudad sagrada, pero era mucho más que una ciudad. Era una universidad cósmica, un hospital de almas, un centro de rehabilitación espiritual y un puesto de comando para operaciones de rescate interdimensional, todo fusionado en una arquitectura de luz pura que pulsaba con vida consciente. La ciudad flotaba aproximadamente 3.000 metros sobre la cordillera de los Andes, invisible para los ojos mortales pero perfectamente tangible para nosotros, los recién desencarnados. No estaba construida con materiales físicos, sino con pensamientos cristalizados, emociones purificadas y voluntad colectiva manifestada. Las estructuras cambiaban sutilmente según las necesidades de sus habitantes, respirando y adaptándose como organismos vivos. Mi bisabuelo Fermín me guió a través de las primeras terrazas. Esta ciudad ha existido desde antes de los incas, me explicó mientras caminábamos por senderos que parecían hechos de luz de luna solidificada. Cada civilización que ha habitado estas montañas ha contribuido a su construcción. Mira con atención y verás las huellas de todos nuestros ancestros. Y era cierto. Podía distinguir pirámides escalonadas que recordaban a Tiahuanaco, jardines colgantes que evocaban las terrazas agrícolas incaicas, pero todo elevado a una perfección que ningún arquitecto humano podría lograr. Había plazas circulares donde grupos de almas se reunían en círculos concéntricos, bibliotecas que no contenían libros,
sino memorias vivientes que flotaban como hologramas conscientes, y fuentes que no brotaban agua, sino energía pura, que restauraba y renovaba nuestra esencia espiritual. En el centro de la ciudad se elevaba una torre de cristal que cambiaba de color según el ángulo desde el que la miraras. A veces era azul como el lago Titicaca al amanecer, otras veces dorada como el sol del solsticio, y ocasionalmente transparente, revelando en su interior un fuego que no quemaba, sino que iluminaba el entendimiento. Esta era la torre de reunificación, donde las almas fragmentadas por traumas violentos eran reconstituidas. Me llevaron primero al pabellón de orientación, una estructura que parecía estar hecha de música solidificada. Sí, sé que suena absurdo, pero es la mejor descripción que puedo dar. Las paredes vibraban con armonías que podías ver además de escuchar, creando patrones geométricos que de alguna manera comunicaban información directamente a tu conciencia. Allí encontré a cientos de víctimas de desastres naturales recientes de toda América Latina. Había un grupo grande del terremoto de México, del 19 de septiembre de 2017, 369 almas que habían formado su propia comunidad de apoyo. Su líder informal era una mujer llamada Frida Marina Castellanos, una costurera de 52 años que había muerto tratando de evacuar a los niños de una guardería en la colonia Roma. «Bienvenida a la Brigada de los Caídos», me dijo Frida Marina con una sonrisa que irradiaba calidez maternal. «Sé que todo esto debe parecer abrumador, pero te prometo que tiene sentido. Bueno, eventualmente tiene algo de sentido. O al menos aprendes a navegar la locura cósmica sin volverte más loca de lo necesario». Me presentó a otros miembros del grupo mexicano. Estaba Carlos Mendoza, un ingeniero estructural que había muerto cuando el edificio que estaba inspeccionando colapsó, y que ahora se dedicaba a estudiar las fallas arquitectónicas desde una perspectiva espiritual, entendiendo cómo el karma colectivo se manifestaba en debilidades estructurales. Estaba también Lupita Hernández, una niña de solo 7 años que había desarrollado la habilidad de consolar a otros niños recién llegados, cantándoles canciones que componía con melodías que solo existían en esta dimensión. De la Luz de Mocoa, Colombia, del 31 de marzo de 2017, conocí a un grupo de 329 almas que habían formado lo que llamaban el Escuadrón del Agua. Su coordinador era Alejandro Riascos, un profesor de geografía que en vida había advertido repetidamente sobre los peligros de construir en zonas de alto riesgo. La ironía, me dijo con humor negro que solo los muertos pueden permitirse, es que ahora finalmente me escuchan, pero desde este lado del velo. Me mostró cómo trabajaban. Desde la ciudad de luz, podían influenciar sutilmente a ingenieros y planificadores urbanos vivos, insertando ideas en sus mentes durante el sueño o en momentos de inspiración. No podían forzar decisiones, pero podían plantar semillas de sabiduría que a veces germinaban en políticas que salvaban vidas futuras. Las inundaciones de Venezuela a lo largo de 2018 habían traído 173 almas que formaron el colectivo de la lluvia. Su vocera era Carmen Elena Rodríguez, una médica pediatra que había muerto tratando de salvar a niños en un hospital inundado en Caracas. Ella me explicó uno de los aspectos más perturbadores y a la vez fascinantes de nuestra nueva existencia. El tiempo aquí no es lineal, dijo mientras caminábamos por un jardín, donde las flores florecían, morían y renacían en ciclos que duraban segundos. Puedo estar simultáneamente consolando a una madre que perdió a su hijo en las inundaciones de 2018, asistiendo a una clase sobre leyes kármicas dictada por un sabio del siglo XII, y ayudando en un rescate que ocurrirá en 2047. La conciencia expandida toma tiempo en acostumbrarse. Me llevaron entonces al gran anfiteatro de estudios superiores, una estructura que desafiaba la geometría euclidiana. Era simultáneamente íntimo como un salón de clases y vasto como un estadio. Podías estar sentado en la última fila, y aún así escuchar y ver perfectamente al instructor como si estuviera a tu lado. Más aún, la información no solo se escuchaba, sino que se absorbía directamente, como si el conocimiento fuera un líquido que tu conciencia bebiera. La clase a la que asistí era sobre mecánica del karma colectivo y desastres naturales, impartida por el maestro Aurelio, quien había sido víctima del terremoto de Ancash del 31 de mayo de 1970, el más mortífero en la historia del Perú, con 70.000 víctimas. Su presencia era imponente, no por su tamaño, sino por la densidad de sabiduría que emanaba de él. Los desastres naturales, comenzó, y su voz resonaba en múltiples dimensiones simultáneamente. No son castigos divinos ni accidentes aleatorios.
Son puntos de inflexión en la evolución colectiva de la humanidad. Cada víctima, cada sobreviviente, cada rescatista, juega un papel específico en un drama cósmico que trasciende la comprensión individual. Nos mostró, a través de proyecciones holográficas que eran más reales que la realidad misma, cómo los patrones de energía colectiva se acumulaban en ciertas regiones geográficas. Arequipa, por ejemplo, estaba situada en una confluencia de líneas ley, corrientes telúricas que los antiguos conocían y respetaban. El desarrollo urbano moderno había ignorado estos patrones, creando disonancias que eventualmente se liberaban como terremotos. Pero no se trata solo de geología espiritual, continuó el maestro Aurelio. Cada alma que participa en estos eventos ha elegido, en algún nivel de conciencia, ser parte de esta experiencia. Algunos vienen a saldar deudas kármicas, otros a generar karma positivo a través del sacrificio, y otros simplemente a ser catalizadores de cambio. Me mostró mi propio hilo kármico, una línea de luz que se extendía hacia atrás a través de múltiples existencias. Vi que había sido una madre quechua durante la conquista española, protegiendo a niños que no eran míos de los conquistadores. Vi que había sido una monja en el siglo XVIII, enseñando a leer a niños indígenas en secreto cuando estaba prohibido. El patrón era claro, siempre protegiendo, siempre enseñando, siempre sacrificándome por los niños. Tu muerte protegiendo a tus estudiantes no fue un accidente, dijo el maestro Aurelio dirigiéndose a mí directamente. Fue la culminación de un patrón de servicio que has tejido a través de siglos. Y ahora, en esta forma incorpórea, puedes servir a una escala que nunca fue posible en la carne. Después de la clase, fui asignada a un grupo de trabajo específico. Nos llamábamos los tejedores de sueños, y nuestra misión era aparecer en los sueños de los sobrevivientes en duelo para darles consuelo y, cuando era permitido por las leyes espirituales, mensajes específicos. El entrenamiento era intenso y requería un control fino de nuestra energía espiritual. Nuestra instructora era una mujer náhuatl llamada Itzel, quien había muerto en el terremoto de Ciudad de México de 1985. Llevaba 34 años perfeccionando el arte de la comunicación onírica. El truco, nos explicaba, no es forzar tu presencia en el sueño. Debes fundirte con el paisaje onírico del soñador, volverte parte de su narrativa subconsciente. Solo entonces puedes insertar tu mensaje sin causar trauma o despertar abrupto. Practiqué primero con otros desencarnados, entrando en sus memorias de sueños que habían tenido en vida. Era extraño navegar por los paisajes oníricos de otros, ver sus símbolos personales, sus miedos manifestados como monstruos surrealistas, sus deseos tomando formas imposibles. Aprendí a moverme como una brisa en estos espacios, a susurrar más que hablar, a mostrar más que decir. Mi primera asignación real fue visitar a mi esposo Nicolás. Habían pasado 3 días físicos desde el terremoto, y él no había dormido, manteniéndose despierto con café y coca, coordinando equipos de búsqueda, negándose a aceptar mi muerte hasta ver mi cuerpo. Finalmente, el agotamiento lo venció y cayó dormido en una carpa de emergencia cerca del colegio colapsado. Entré en su sueño con cuidado infinito. Él estaba soñando con nuestra luna de miel en Cusco, hace 20 años. Estábamos en Machu Picchu, jóvenes y llenos de esperanza. Me inserté en ese recuerdo, manteniendo la apariencia de mi yo de 23 años para no perturbarlo. En el sueño, tomé su mano y lo llevé a Huayna Picchu, la montaña que nunca habíamos subido porque yo le tenía miedo a las alturas. Ahora ya no tengo miedo a las alturas, le dije en el sueño, y él entendió el doble significado. Estoy bien, Nicolás. Estoy más que bien. Cuida a nuestros hijos. Vive por los dos. Te esperaré, pero no tengas prisa. Tienes mucho trabajo que hacer aún. Él lloró en el sueño, y sus lágrimas oníricas se manifestaron como lágrimas físicas en su rostro dormido. Cuando despertó, les dijo a los rescatistas que podían dejar de buscarme, que sabía con certeza que yo había muerto pero que estaba en paz. Adrián se enfureció con él, acusándolo de rendirse, pero Luciana entendió. Ella había tenido su propio sueño donde yo le enseñaba a tejer con hilos de luz. La ciudad de luz tenía muchas otras secciones que fui descubriendo gradualmente. Estaba el Hospital de Almas, donde los espíritus traumatizados por muertes particularmente violentas eran sanados. Vi allí a varios de mis estudiantes recibiendo tratamiento, sus formas espirituales siendo reconstituidas por seres de luz que cantaban frecuencias sanadoras. Estaba también el Observatorio del Tiempo, desde donde podíamos ver eventos pasados y futuros probables.
Me mostraron que el terremoto de Arequipa sería un punto de inflexión. Las nuevas normas de construcción que se implementarían salvarían miles de vidas en futuros sismos. Uno de mis estudiantes sobrevivientes, Carlos Montes, se convertiría en ingeniero sísmico y desarrollaría una técnica de construcción que revolucionaría la arquitectura antisísmica en toda Sudamérica. El Consejo de Ancianos, compuesto por almas que llevaban siglos o milenios en la Ciudad de Luz, nos convocó a todos los nuevos llegados del terremoto de Arequipa para una sesión especial. El más antiguo era un ser que ya no mantenía forma humana reconocible, sino que aparecía como una geometría viviente de luz fractal. Había sido un sacerdote chavín 3000 años atrás. Cada era tiene sus catástrofes necesarias. Comunicó directamente a nuestras conciencias. Ustedes son las víctimas maestros de esta era. Su sacrificio no fue en vano. A través de su muerte, la conciencia colectiva de la humanidad se eleva una fracción infinitesimal pero crucial. Eventualmente, cuando suficientes almas hayan hecho este sacrificio, la humanidad trascenderá la necesidad de aprender a través del dolor. Me asignaron también a un proyecto especial, el Archivo de Últimos Momentos. Mi trabajo era recolectar y preservar los pensamientos finales de las víctimas del terremoto, no por morbo, sino porque estos momentos de transición contenían sabiduría profunda que podría ayudar a futuras almas en situaciones similares. Entrevisté a cientos de espíritus, registrando sus experiencias. La señora María Condemaita, de 67 años, me contó cómo en sus últimos segundos vio toda su vida no como una secuencia, sino como un tapiz completo, entendiendo finalmente por qué cada dolor había sido necesario. Jorge Wilca, un albañil de 34 años, describió cómo en el momento de morir sintió un amor universal tan intenso que perdonó instantáneamente a todos los que lo habían herido en vida. Pero quizás el testimonio más conmovedor fue el de Andrea Sotomayor, de solo 5 años, quien me dijo: «Cuando la pared cayó sobre mí, me convertí en mariposa. No dolió. Solo fue como cambiar de vestido, y ahora puedo volar de verdad, no como en los sueños». La Ciudad de Luz no era un lugar de descanso eterno, sino de trabajo constante. Había misiones de rescate espiritual, clases que tomar y dar, sanación que recibir y ofrecer. Algunos espíritus, después de un periodo de ajuste, elegían reencarnar rápidamente. Otros, como yo, elegíamos permanecer como trabajadores en este plano intermedio. Una noche, aunque no había verdadera noche aquí, solo ciclos de actividad y contemplación, mientras meditaba en los jardines de cristal, tuve una visión. Vi a mi nieta que aún no había nacido, la hija que Luciana tendría en 5 años. La vi crecer, convertirse en medium, escribir el libro que contaría nuestra historia, la historia real del terremoto de Arequipa desde la perspectiva de los que murieron. Y entendí que mi trabajo aquí era temporal pero crucial. Tenía que preparar el camino para esa comunicación futura, establecer los puentes que permitirían que la verdad sobre la continuidad de la conciencia después de la muerte fuera finalmente aceptada no como superstición, sino como realidad científica espiritual. La Ciudad de Luz sobre los Andes era, me di cuenta, no solo un lugar de refugio para las almas en transición, sino un centro de operaciones para la evolución espiritual de toda la humanidad. Y yo, Remedios Guamán Salcedo, simple profesora de Historia de Arequipa, era ahora parte de ese gran trabajo. Mi siguiente asignación me esperaba: establecer contacto sostenido con mi familia y comenzar a transmitir las enseñanzas que la humanidad necesitaba escuchar sobre la verdadera naturaleza de la muerte, o mejor dicho, sobre la imposibilidad de la muerte real. Habían pasado 6 meses desde el terremoto. En el tiempo terrestre, Arequipa comenzaba lentamente su reconstrucción. Los escombros del Colegio Nacional San Agustín habían sido removidos, y en su lugar se erigía un memorial con los nombres de los 47 estudiantes y 3 profesores que murimos ese día. Mi nombre estaba en una placa especial: Remedios Guamán Salcedo, maestra hasta el final. Pero yo sabía que mi enseñanza apenas comenzaba, solo que ahora desde un aula sin paredes ni techos, un aula que abarcaba ambos lados del velo. Durante estos 6 meses, había perfeccionado mis habilidades de manifestación. Al principio, solo podía aparecer como una sensación vaga, un escalofrío, una presencia apenas perceptible. Pero con el entrenamiento intensivo en la Ciudad de Luz y la guía de espíritus más experimentados, aprendí a densificar mi energía lo suficiente para crear fenómenos físicos sutiles. El primer éxito fue con las mariposas blancas. Descubrí que podía influenciar el vuelo de las mariposas, guiándolas hacia mi familia en momentos específicos.
No era control mental sobre los insectos, sino más bien una armonización de mi intención con su instinto natural. La primera vez que lo logré fue durante el cumpleaños de Adrián, 3 meses después del terremoto. Él estaba sentado solo en lo que había sido nuestro jardín, mirando una foto mía, cuando logré guiar a una mariposa blanca para que se posara exactamente sobre mi rostro en la fotografía. Permaneció allí por largos minutos, mientras él lloraba, y supe que algo dentro de él comenzaba a entender. Pero las mariposas eran solo el principio. El siguiente nivel fue trabajar con aromas. Esto requería una manipulación más compleja de las moléculas en el aire, reorganizándolas para recrear fragancias específicas. Mi perfume favorito había sido uno barato de jazmines que Nicolás me regaló en nuestro primer aniversario y que seguí usando por sentimentalismo durante 2 décadas. Aprender a recrear ese aroma exacto me tomó semanas de práctica en los laboratorios etéricos de la Ciudad de Luz. La primera manifestación exitosa del aroma ocurrió una noche cuando Nicolás estaba solo en nuestra habitación, sosteniendo mi ropa que aún guardaba, negándose a donarla como Luciana le sugería. Concentré toda mi energía y logré impregnar la habitación con el aroma a jazmines. Él se levantó de un salto, miró alrededor con los ojos muy abiertos y susurró: «¿Remedios? ¿Eres tú, mi amor?». Le respondí intensificando el aroma, y él sonrió por primera vez desde mi muerte. «Te siento, mi cielo, te siento aquí». Pero el verdadero avance llegó cuando descubrí que Luciana había heredado algo más que mis ojos marrones y mi terquedad. Tenía genuina sensibilidad mediúmnica, una capacidad latente que el trauma de mi muerte había activado. Los ancianos de la Ciudad de Luz me explicaron que esto no era coincidencia. Las almas a menudo eligen encarnarse en líneas familiares que les permitirán mantener conexiones transdimensionales. La primera vez que logré comunicarme claramente con Luciana fue a través de un sueño compartido, pero no un sueño ordinario. Era lo que los maestros espirituales llamaban un sueño lúcido bilateral, donde tanto el encarnado como el desencarnado están conscientes de que están soñando y pueden interactuar deliberadamente. Ella estaba en su cuarto de la residencia universitaria. Había llorado hasta quedarse dormida después de reprobar un examen de anatomía, porque no podía concentrarse desde mi muerte. Entré en su campo onírico y, en lugar de aparecer en un escenario simbólico, creé una réplica exacta de nuestra cocina, tal como era cuando ella tenía 10 años y yo le enseñaba a hacer quinoa con leche. «Hola, mi lunita», le dije usando el apodo que solo yo usaba. Ella me miró en el sueño, y vi el momento exacto en que su conciencia se volvió lúcida. Sus ojos oníricos se agudizaron, y me tocó la cara con manos temblorosas. «Mamá, ¿eres real? ¿Esto es real? Soy tan real como siempre fui, solo que ahora existo en una frecuencia diferente. Como las ondas de radio. ¿Recuerdas cuando te explicaba? No porque no puedas ver las ondas significa que no están ahí». Ella lloró en el sueño, y sus lágrimas oníricas brillaban como diamantes líquidos. «Te extraño tanto, mamá. Papá finge estar bien, pero lo escucho llorar en las noches. Adrián se ha vuelto obsesivo con su trabajo. Dice que va a construir edificios que nunca se caigan. Y yo siento que te fallé, que debí haber insistido más sobre mis sueños premonitorios». La abracé en el sueño, y el abrazo fue tan real que ambas pudimos sentir el calor. «Escúchame bien, Luciana. Nadie me falló. Todo sucedió exactamente como debía suceder. Salvé a 23 niños, y mi muerte no fue un final, sino una graduación. Ahora trabajo desde aquí, ayudando a otros en su transición. Y tú, mi amor, serás mi voz en el mundo físico». Le expliqué sobre su don mediúmnico, sobre cómo podría desarrollarlo responsablemente. Le hablé de los ejercicios de protección psíquica que necesitaría, de la importancia de no permitir que cualquier espíritu hablara a través de ella, solo aquellos verificados por señales específicas que acordamos, el aroma a jazmines, las mariposas blancas y una sensación de calor en el plexo solar. «Pero mamá», preguntó con esa curiosidad científica que había heredado de su padre, «¿cómo funciona exactamente? ¿Dónde estás? ¿Qué haces?». Le mostré, dentro del sueño, imágenes de la Ciudad de Luz. Le permití ver fragmentos del trabajo que hacía, consolando a niños recién fallecidos, enseñando a nuevas almas a navegar su existencia post-mortem, participando en las reuniones donde se coordinaban las influencias positivas sobre los vivos. Le mostré a sus abuelos, a su tía abuela Esperanza, a todos los ancestros que la cuidaban desde este lado. «Hay tanto que necesito contarte», le dije, «pero debe ser gradual.
Tu sistema nervioso necesita adaptarse a estas comunicaciones. Demasiada información interdimensional muy rápido puede causar lo que aquí llamamos sobrecarga psíquica. Iremos despacio. Cuando Luciana despertó, tomó un cuaderno y escribió cada detalle del sueño. Fue el comienzo de lo que se convertiría en un diario de comunicaciones que eventualmente llenaría docenas de cuadernos. Pero más importante aún, fue el comienzo de su misión como puente entre los mundos. A través de Luciana, pude comenzar a transmitir mensajes más complejos. Le dicté, en sesiones oníricas sucesivas, instrucciones específicas para Adrián sobre un diseño estructural que había aprendido en la Ciudad de Luz, basado en geometría sagrada y patrones de resonancia que los antiguos constructores conocían intuitivamente. Él, inicialmente, desestimó las ideas de su hermana como delirios del duelo, pero cuando las probó en sus modelos computacionales, descubrió que la resistencia sísmica aumentaba en un 300%. También pude ayudar a Nicolás. Le envié a través de Luciana la ubicación exacta de una veta de mineral en la mina que había sido pasada por alto. Cuando la encontraron exactamente donde yo había indicado, Nicolás no pudo seguir negando la realidad de las comunicaciones. La beta no solo salvó varios empleos, sino que permitió establecer un fondo de becas para los sobrevivientes del terremoto. Pero mi trabajo no se limitaba a mi familia. Tenía una misión más amplia asignada por el Consejo de la Ciudad de Luz: ayudar a todas las víctimas del terremoto que aún vagaban confundidas entre los planos. Había un grupo particularmente difícil: 12 obreros que habían muerto en el colapso de un edificio en construcción. Ellos no habían tenido la preparación educacional o espiritual para entender lo que les había sucedido. Seguían yendo a trabajar, cada día, tratando de continuar construyendo un edificio que ya no existía en el plano físico. Su capataz, un hombre llamado Fortunato Coa, era el más perdido de todos. Se había sentido responsable por sus hombres en vida, y esa responsabilidad lo mantenía atado. Me tomó semanas de tiempo espiritual ganar su confianza. Al principio me rechazaba, diciendo que no tenía tiempo para cuentos de profesora, porque tenía que terminar el edificio antes de la fecha límite. Tuve que aparecer vestida como obrera, con casco y todo. Sí, en el plano astral puedes proyectar cualquier apariencia, y es trabajar junto a ellos hasta que gradualmente pude introducir la idea de que algo no estaba bien con su realidad. El momento de ruptura llegó cuando logré que Fortunato mirara hacia abajo y viera su propio funeral sucediendo 3 pisos más abajo. Ver a su esposa y sus 5 hijos llorando sobre su ataúd finalmente rompió la ilusión. Cayó de rodillas, metafóricamente, pues ya no teníamos rodillas físicas, y lloró lágrimas de energía pura. Mis muchachos, sollozó. Fallé a mis muchachos. No fallaste a nadie, le aseguré. Todos están aquí, todos están bien, solo necesitan que su líder los guíe una última vez, pero ahora hacia la luz, no hacia otra construcción. Una vez que Fortunato aceptó su muerte, los otros lo siguieron. Los guié a todos hacia la Ciudad de Luz, donde fueron recibidos con la celebración que merecían. Trabajadores que habían construido con sus manos el mundo físico, ahora aprenderían a construir con su conciencia en las dimensiones superiores. Mi trabajo más desafiante fue con los niños de mi clase que habían muerto. 12 adolescentes, cada uno procesando la muerte de manera diferente. Isabela Flores, mi futura arqueóloga, estaba fascinada con la arqueología espiritual, excavando memorias de vidas pasadas. Pero Roberto Puma, el que cayó por la ventana, estaba traumatizado, reviviendo su caída una y otra vez en un loop de terror. Trabajé con cada uno individualmente. A Roberto le enseñé a transformar su caída en vuelo, a reescribir la narrativa de su muerte. Le mostré que en este plano, la gravedad era solo una sugerencia, no una ley. Pronto se convirtió en el más ágil de todos nosotros, dando vueltas y piruetas en el aire que habrían hecho llorar de alegría a cualquier acróbata. Los gemelos Condori, quienes habían muerto juntos, descubrieron que podían fusionar sus conciencias temporalmente, experimentando una unidad que ningún ser encarnado podría comprender. Se convirtieron en especialistas en ayudar a otros hermanos fallecidos a reconectarse en el más allá. Pero no todo era trabajo de rescate y consuelo. También había momentos de alegría pura, de descubrimiento, de expansión. Organizamos lo que llamábamos clases continuadas, donde seguía enseñando historia, pero ahora historia cósmica, mostrándoles civilizaciones que no aparecían en ningún libro de texto, verdades sobre los incas que los arqueólogos aún no habían descubierto,
El verdadero propósito de las líneas de Nazca. Pista. No eran solo calendarios astronómicos. Una de las revelaciones más impactantes vino cuando el espíritu del Misty mismo nos dio una clase. Sí, el volcán tenía conciencia, antigua y vasta. Nos mostró erupciones pasadas desde su perspectiva, cómo cada una había sido un acto de equilibrio necesario, no de destrucción arbitraria. Nos enseñó que las montañas eran bibliotecas vivientes, guardando en su estructura cristalina las memorias de millones de años de evolución. 6 meses después del terremoto, organizamos lo que llamamos la Gran Manifestación. Todos los 847 muertos del terremoto de Arequipa nos sincronizamos para aparecer simultáneamente a nuestros seres queridos. Fue un evento coordinado desde la Ciudad de Luz, aprobado por los consejos superiores como un experimento en revelación masiva. A las 11:47 p.m. del 23 de diciembre, exactamente 6 meses después del terremoto, cada uno de nosotros nos manifestamos a nuestras familias. Algunos como apariciones visuales completas, otros como voces, aromas o sensaciones táctiles. El impacto fue extraordinario. Miles de personas en Arequipa experimentaron simultáneamente la prueba de que sus seres queridos continuaban existiendo. Yo me manifesté completamente visible para mi familia reunida en casa. Nicolás, Adrián y Luciana estaban cenando en silencio cuando aparecí en mi silla habitual. Por 30 segundos eternos, fui tan sólida y visible como en vida. «Hoy los amo», dije con voz audible. «Nunca los he dejado. La muerte es solo un cambio de dirección, no un final. Vivan plenamente. Los esperaré, pero no se apresuren. Tienen trabajo importante que hacer». Adrián, mi escéptico ingeniero, extendió la mano y por un instante imposible, nuestros dedos se tocaron. La descarga de energía fue tan intensa que las luces de la casa parpadearon. Cuando desaparecí, los 3 se quedaron mirando mi silla vacía, pero ya no era una silla vacía con ausencia. Era una silla vacía con presencia invisible pero innegable. La gran manifestación cambió Arequipa. Los psicólogos no podían explicar el fenómeno de duelo colectivo resuelto que experimentó la ciudad. Las iglesias se llenaron, pero no de lamentos, sino de gratitud. Se formaron grupos de estudio sobre la continuidad de la conciencia. Luciana comenzó a dar charlas sobre sus comunicaciones conmigo, inicialmente recibida con escepticismo, pero gradualmente ganando credibilidad cuando las informaciones que transmitía se verificaban una tras otra. Mi trabajo continuaba expandiéndose. Fui asignada como mentora de nuevas víctimas de desastres. Un terremoto en Chile, inundaciones en Brasil, un huracán en Centroamérica. Cada catástrofe traía nuevas almas confundidas que necesitaban orientación, y yo, la profesora que nunca dejaría de enseñar, estaba ahí para recibirlas. Pero el mensaje más importante que necesitaba transmitir era simple y a la vez revolucionario. La muerte no existe como la entendemos. Es una transición, una graduación, un cambio de salón de clases. El amor trasciende la muerte. El propósito continúa más allá del cuerpo, y la conciencia es eterna. Mientras observaba a mi familia reconstruir sus vidas, llevando mi memoria no como un peso, sino como alas, mientras veía a mis estudiantes sobrevivientes graduarse y dedicarme sus diplomas, mientras sentía a mi nieta aún no nacida preparándose para su encarnación, entendí que mi muerte había sido mi regalo más grande. No porque muriera, sino porque al morir de la manera en que lo hice, protegiendo a otros, había ganado el derecho y la capacidad de demostrar que el amor es más fuerte que la muerte. Y así continuó. Desde este silencio que no es silencio sino una sinfonía en frecuencias que los oídos físicos no pueden captar. Enseñando, protegiendo, amando, siendo el puente entre los que lloran una ausencia y los que celebramos una presencia eterna. Porque la verdad que ahora puedo gritar desde este silencio eterno, es que nadie muere realmente. Solo cambiamos de forma, de frecuencia, de dimensión. Y el amor, ese amor que me hizo cubrir a 3 niños con mi cuerpo en los últimos segundos de mi vida física, ese amor continúa siendo mi fuerza, mi propósito, mi identidad eterna. Soy Remedios Guamán Salcedo. Fui profesora. Soy profesora. Seré profesora por siempre. Solo cambió el salón de clases.